Pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos que nos acompañe en esta lección que tenemos. Tenemos la lección número 7 que lleva por título Esparcido. Yo creo que hemos visto a través de las lecciones pasadas, hemos visto cómo nuestro Dios ha moldeado, ha dado nueva identidad a los apóstoles para que sea la iglesia que nuestro Dios desea que seamos. Ahora cada uno de nosotros en nuestros tiempos, todo lo que antes fue escrito fue de grande bendición para cada uno de nosotros y cómo debemos de permanecer siendo esa iglesia que nuestro Dios desea que seamos. En esta mañana voy a invitarle a cada uno de ustedes que vayamos al libro de los Salmos y quiero que recordemos que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Yo creo que tanto las profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento podemos verlas cumplidas a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la vida de la historia, y algunas de ellas aún por cumplirse. Pero dice el libro de los Salmos 44:11. Recordemos que la lección del día de hoy es esparcido. Hemos visto cómo la iglesia inmediatamente cómo crece, aquella iglesia primitiva, cómo tiene sus problemas externos, cómo tiene sus problemas internos, pero de qué manera la iglesia se junta para caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ahora nos dice el libro de los Salmos, capítulo 44, versículo 11, un versículo que lo vamos a ver a través de la lección. Y vemos y dice, libro de los Salmos 44, 11, dice, nos entregarás como ovejas al matadero. Así que inmediatamente aquí en el Antiguo Testamento se está dando algo que va a suceder en el futuro, y dice, nos entregarás como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Así que fue escrito en el Antiguo Testamento, donde tiene este cumplimiento, y lo vamos a ver en la iglesia primitiva, donde llega el momento de que la iglesia por medio de aquel hombre, de aquel Saulo de Tarso, empieza a perseguir a la iglesia, y la iglesia es esparcida entre las naciones. Así que vamos a ver cómo la palabra de nuestro Dios se cumple, de tal manera que ahora la iglesia primitiva empieza a esparcirse a consecuencia de la persecución de aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Y quiero que veamos esto. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, dio un mandamiento, y este mandamiento fue de que iban a ir y predicar el evangelio, no únicamente en Jerusalén, sino que tenían que irse a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Y cómo este mandamiento tiene que cumplirse, cómo los apóstoles tienen que llevar este evangelio, no únicamente ahora en Jerusalén, sino hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora cómo la profecía por medio de los salmos dice, y nos has esparcido entre las naciones. Cómo Dios iba a esparcir a la iglesia para que llevaran el evangelio tanto a Judea, tanto a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora en nuestros tiempos quiero que sepan que aún el evangelio sigue creciendo hasta lo último de la tierra. ¿Qué hemos de estudiar en esta lección? Tenemos algunos propósitos, y recordemos que ahora vamos a estar en el libro de Hechos capítulo 5. Dice, ¿de qué maneras Hechos 8 es visto como un comienzo y un final? Así que en el capítulo 8 ahora vamos a ver cómo la iglesia primeramente empieza en Jerusalén, pero termina ello, y ahora viene un nuevo comienzo donde la iglesia empieza a irse a Judea, a Samaria, y empieza a caminar hasta lo último de la tierra. También vamos a ver cómo el ministerio de Felipe refleja el ministerio de Cristo y el avance del evangelio. Así que vamos a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, y vamos también a ver el ministerio que hizo Felipe, y cómo los dos van relacionados para que el evangelio crezca a todo creyente. Y gloria sea nuestro Dios, que es el mismo propósito. Y si recordamos a Felipe, Felipe fue uno de los 7 que fue nombrado para que atendiera a las viudas griegas. Ahora también vamos a ver de qué manera Isaías 53 y Isaías 56 tienen relación con el eunuco en Hechos 8, 26 al 38. Así que vamos a ver al eunuco, vamos a ver a Felipe también, cómo Felipe le habla la palabra al eunuco por medio del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo esto se relaciona con el libro de Isaías 53 y 56. También
cómo la persecución y el esparcimiento tienen relación en la predicación del Espíritu Santo. Así que vamos a ver aquí cómo primeramente la iglesia estuvo en Jerusalén, llegó la persecución y salen de Jerusalén, pero gloria hace a nuestro Dios que estas personas iban predicando el Evangelio de nuestro Dios. También de qué manera el Espíritu Santo le ha movido en tiempos de asentamiento como en tiempos de esparcimiento. Quiero que sepan que hay momentos donde la iglesia está tranquila, está en paz, pero también hay momentos en que la iglesia tiene que avanzar, tiene que salir, así como aquellos hombres a consecuencia de la persecución salen de Jerusalén. El evangelio empieza a predicarte a Judea, a Samaria, a consecuencia de la persecución. Y quiero que sepan que en nuestros tiempos a lo mejor estamos muy cómodos en nuestra casa, el evangelio se mantiene nomás en las cuatro paredes, mas sin embargo el Señor quiere que en tiempo de persecución también por medio del Espíritu Santo la palabra vaya avanzando. También cómo le ha maravillado alguna vez el ministerio de la palabra de nuestro Dios, cómo a través de los tiempos la palabra de nuestro Dios se sigue moviendo, no únicamente en momentos de paz, sino también en momentos de persecución, cómo la palabra de nuestro Dios tiene que avanzar, y nuevamente recordando lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo: me van a hacer testigos tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora tenemos aquí a la iglesia, y eso por eso el título es Esparcidos. Tenemos a la iglesia que va a salir de Jerusalén. Termina ese proceso de estar en Jerusalén y viene un nuevo principio, y este principio es de llevar la noticia a todo el mundo. Ahora tenemos algunos textos bases que vamos a leer y voy a invitarle que vayamos al libro de Hechos. Ahora tenemos el libro de Hechos, donde la palabra de nuestro Dios nos va a indicar qué pasa cuando hay persecución en la iglesia. ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Cómo debe motivarse para salir adelante? Cuando hay tranquilidad, quiero que sepan que es algo medio raro, que cuando hay tranquilidad como que nos acostumbramos y el evangelio no avanza. Cuando hay persecución, inmediatamente el evangelio va con nosotros y vamos predicando el evangelio a diferentes partes del mundo. Ahora dice libro de Hechos capítulo 8 y vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Y Saulo consentía en muerte, dice, hablando de aquel Esteban que lo apedrearon, que lo mataron a consecuencia de predicar el evangelio. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nuevamente aquí tenemos que aquel Saulo de Tarso, después de que han matado a Esteban, y en lecciones más adelante vamos a ver la muerte que tuvo Esteban. Sabemos que Esteban fue uno de los 7 que levantaron para que atendiera a las viudas. Pero aquí tenemos que ha muerto a aquel Esteban, y ahora tenemos que este Saulo es un hombre que anda persiguiendo a la iglesia, que quiere destruirla. Pero hay algo maravilloso que también vemos, dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, a salvo los apóstoles. Ahora tenemos que la persecución llega y aquellas personas empiezan a irse a Judea y a Samaria. Ahora vemos que en el capítulo 1 nuestro Señor Jesucristo les dijo que iban a hacerle testigos tanto en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio va avanzando y va avanzando a pasos gigantescos. Gloria sea nuestro Dios, que aún en los momentos difíciles, en momentos de persecución, la palabra de nuestro Dios avanza. Dice el verso 3, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Recordemos que Esteban ha muerto, pero quiero que sepan que ha motivado también a la iglesia a que aún ante la muerte el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo están con cada uno de nosotros. Así que hombres piadosos llevan a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Así que vemos inmediatamente que ahora llega la persecución, que aquel hombre de nuestro Dios, aquel hombre de los 7, ha muerto a consecuencia de predicar la palabra de nuestro Dios. Dice ahora el verso 3. Y Saulo, recordemos Saulo que perseguía a la iglesia, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres
y los entregaba en la cárcel. Aquí tenemos este varón, un varón que entraba a las casas y agarraba a los cristianos e inmediatamente los llevaba a la cárcel. Aquí vemos que quiere terminar con la iglesia de nuestro Dios, mas sin embargo nuestro Dios tenía su propósito, y si recordamos en el libro de los Salmos que decía que la iglesia iba a ser esparcida por las naciones. Ahora vemos en el versículo 4, dice de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Creyendo a aquel Saulo que estaba destruyendo a la iglesia, salían de Jerusalén, se iban a Judea, se iban a Samaria, y por los lugares donde iban predicando el evangelio de nuestro Dios. Fíjense bien lo que está pasando con aquella semilla, con aquella palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo había preparado esto, pero ahora va el evangelio caminando, avanzando, aún aunque Saulo está persiguiendo a la iglesia. Y dice el verso 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos a Felipe. Ahora Felipe va a tomar un papel muy importante, y lo vamos a ver en el capítulo 8, cómo Felipe empieza a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si recordamos, Felipe fue uno de los 7 que pusieron para atender a las viudas. Pero ahora aquí está Felipe, sale de Jerusalén, y cuando sale de Jerusalén empieza a irse a Samaria, y en Samaria empieza a hablar de la palabra de nuestro Dios. Empieza a hablar de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y que únicamente en Él se encuentra la salvación para poder llegar a nuestro Padre Celestial. Esa fue la predicación de aquel varón de nuestro Dios. Dice el 8:6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Así que tenemos a Felipe predicando, anunciando la palabra de nuestro Dios, y la gente en donde quiera que iba Felipe, seguía a Felipe, lo oía a anunciar la buena noticia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: oyendo y viendo las señales que él hacía. Así que Felipe se ha convertido en un ministerio que va a llegar a Samaria, en donde aquella persona de Samaria empiezan a oír la palabra de nuestro Dios. Así que nuestro Dios tiene un propósito grande para Felipe. Y quiero que sepan, tú que me oyes, quiero que sepan que también Dios tiene un propósito en tu vida, para que lleves el evangelio a tu vecindario, a donde trabajas. ¿Para qué? Para que gente venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 7. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos. Felipe está viendo personas que tienen espíritus inmundos, y dice salían estos dando voces. Entonces la predicación, inmediatamente aquel Felipe habla y dice que los espíritus inmundos de estas personas salían a grandes voces, dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que era importante la predicación de Felipe. Primeramente llevaba la noticia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido justificados y del reino de gracia. Y luego también vemos cómo los paralíticos y cómo los cojos eran sanados. Así que tenemos el poder del Espíritu Santo obrando en Felipe. Veamos ahora el verso 8 del capítulo 8 de Hechos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. De tal manera podemos decir, a la gente traía sus enfermos, sus paralíticos, sus cojos, aquellas personas que tenían espíritus inmundos, y cuando llegaba Felipe, hablaba del evangelio, reprendía la enfermedad, reprendía los espíritus inmundos, y dice que aquellos eran sanados. Así que Samaria recibió la bendición de nuestro Dios por parte del Espíritu Santo que obraba en Felipe. Dice el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona grande. Así que tenemos ahora a Simón, a una persona que le hacía a la magia, engañaba a la gente y se hacía pasar por una persona grande. Y dice el verso 10. A este oían atentamente todos. Así que cuando Simón se acercaba a la multitud, había mucha gente que lo miraba, la magia que él hacía, y lo sigue diciendo, desde el más pequeño hasta el más grande,
diciendo, este es el gran poder de Dios. Miren lo que decía la gente. La gente estaba siendo engañada por Simón y cuando lo miraban que hacía su magia, decían, wow, mira lo que está haciendo Simón. Este ha de ser el gran poder de nuestro Dios. Pero mire lo que pasa en el verso 11. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado ya desde mucho tiempo. Así que tenemos aquel Simón que hacía magia y toda la gente miraba creyendo que lo que hacía Simón era por medio de nuestro Dios, mas sin embargo los tenía engañados. Pero veamos qué le pasa ahora a Simón, el verso 12. Pero creyendo, dice, pero cuando creyeron a Felipe, llegó Felipe, empieza la palabra de nuestro Dios, empieza a sacar a sanar a los enfermos y también a sacar espíritus inmundos. Inmediatamente Felipe también, la gente empieza a ver, empieza a observar y dice la palabra de nuestro Dios, que anunciaba el evangelio del reino de nuestro Dios. Así que Felipe llegaba a Samaria, a los lugares, a los pueblos, y cuando llegaba inmediatamente lo que hacía es que anunciaba la palabra de nuestro Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que se bautizaban hombres y mujeres. Así que empezaron a creer a la palabra de nuestro Dios y vemos algo maravilloso. El evangelio llega a Samaria por medio de Felipe. Ahora tanto hombres como mujeres empiezan a bautizarse. Y dice el 13, también creyó Simón, aquel mago que hacía magia, ahora ve lo que está haciendo Felipe, dice, también Simón mismo, dice, y habiéndose bautizado, ahora tenemos que el mismo Simón cree el evangelio, cree a nuestro Señor Jesucristo, y ahora también él se bautiza. Y dice, estaba siempre con Felipe, dice, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, dice, y él estaba atónito. Hasta el mismo Simón se da cuenta que esto que está sucediendo, este sí es el poder de nuestro Dios. Se bautiza, anda con Felipe y se queda atónito con todas las maravillas que hace Felipe. No por él mismo, sino por el poder que nuestro Dios ha depositado en Felipe. Grandes maravillas, grandes milagros eran hechos por Felipe por medio también del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver a Felipe más adelante. Después de que sucede esto, ahora veamos en el verso 26. Vamos a adelantarnos hasta el verso 26. Y veamos ahora qué pasa con Felipe. Después de haber hablado de la palabra de nuestro Dios, tenido sanidades, milagros, también convertido a Simón. Ahora veamos el verso 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve al sur. Ahora tenemos que se levanta Felipe y recordemos que la palabra de nuestro Dios tiene que recorrer. Ahora se va al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí está Felipe y vemos que por medio de un ángel inmediatamente empieza a conversar con Felipe y le dice que se vaya levántate y ve al sur, porque el camino es desierto, ve de Jerusalén a Gaza. Ahora aquí va Felipe a anunciar la palabra de nuestro Dios a donde el Espíritu Santo le ha dicho. Recordemos el Evangelio avanzando. Dice el 27. Entonces él se levantó y fue. Gloria sea nuestro Dios que Felipe oye el propósito que Dios tiene para él, se levanta y ahora va a hacer lo que el ángel le había dicho. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiéramos entender ese mensaje donde ahora nuestro Dios nos está diciendo a cada creyente, y quiero que sepan que nos trajo de las tinieblas, nos ha traído a su luz para que llevemos esa luz al mundo que está perdido, pero muchas de las veces no queremos aceptar ese reto que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros de levántate y lleva la noticia al mundo, a las personas que están perdidas. Sigue diciendo entonces el 27. Entonces él se levantó y fue, hablando de Felipe, y sucedió, dice, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Allí va Felipe caminando. Ahora tenemos aquí a un etíope que ha venido a Jerusalén, y cuando viene a Jerusalén, recordemos que el Espíritu Santo es el que está obrando para que Felipe lleve el mensaje a esta
a esta persona. Dice el 28. Y volvía sentado en su carro. Aquí va este eunuco en su carro. Dice, y leyendo el profeta Isaías. Así que este personaje trae la palabra de nuestro Dios, está leyendo el libro de Isaías y dice el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así que el Espíritu viene, le dice a Felipe, ¿sabes qué? Aquí va un personaje, acércate, y buena voluntad de Felipe va y se acerca a aquel carro. Y dice el 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Inmediatamente se acerca a Felipe, se da cuenta que va leyendo porción del libro de Isaías y Felipe le dice, bueno, ¿y entiendes lo que lees? Y dice el 31. Él dijo, hablando de aquel hombre, dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí tenemos a este eunuco. Primeramente va leyendo el libro de Isaías. El Espíritu Santo está obrando. Le dice a Felipe, acércate con esa persona. Ahora el eunuco ve a Felipe y empieza la plática. Inmediatamente Felipe le empieza a decir, bueno, ¿y sabes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Aquel hombre dice, pero no tengo quien me enseñe. Y gloria sea nuestro Dios que el eunuco le dice a Felipe, sube al carro, y ambos van platicando, van conversando. Ahora veamos el 32 de ahí mismo de Hechos 8. El pasaje de la escritura que leía era este. Vamos a ver dónde iba leyendo aquel eunuco. Y dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así dice, no abrió su boca. Y yo creo que todos sabemos este pasaje de Isaías 53. Este eunuco va leyendo la porción del libro de Isaías, mas sin embargo no entiende de quién se está refiriendo. Y sí dice el 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Nuevamente va viendo este pasaje de la palabra de nuestro Dios, dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿De quién está hablando? Y dice el 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de otra persona? Es lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Dice el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, Isaías 53, y le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Empieza la conversación entre Felipe y aquel eunuco. ¿De dónde empezó la conversación? Del texto que acabamos de ver, que como cordero fue llevado al matadero. Ahora no únicamente le habla de este texto, le enseña quién es ese cordero que quita el pecado del mundo. Y yo creo que todos sabemos, todos entendemos que ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo Juan, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto lo va captando aquel eunuco y busca él su salvación. Sigue diciendo en el 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Quiero que sepan que también en la conversación entre Felipe y el eunuco hablaron también del bautismo, que por medio del bautismo nuestros pecados son perdonados y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos y también de tener las promesas que no teníamos antes. Y dice, y dijo el eunuco, he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Pero quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios, y la vamos a ver más adelante, prohíbe que el eunuco pueda obtener la salvación. Pero vamos a ver ahorita cómo se abre esa puerta, cómo la palabra de nuestro Dios hace la invitación tanto a gentil, a todo mundo que puede acercarse a nuestro Dios siempre y cuando acepte a Jesucristo como su Salvador, tenga la oportunidad de tener una nueva identidad, de recibir las promesas. Pero aquí estamos viendo a Felipe que lleva
el evangelio y que el Espíritu Santo le dice exactamente a dónde debe de ir. Quiero que sepan que en nuestras vidas también el Espíritu Santo nos lleva a lugares donde llevamos el evangelio, donde predicamos y donde aquellas personas empiezan a oír la palabra de nuestro Dios, luego se convierten y también llegamos al mismo punto que ellos dicen, bueno, he ahí agua que impide que yo sea bautizado. Gloria sea a nuestro Dios, que ese Cordero de Dios vino, rescató nuestras vidas. Dice el 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sabes qué? Si aceptas a Jesucristo, si de todo corazón crees en Jesucristo, dice, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero que sepan que este es un paso muy grande. Primeramente porque los judíos, muchos de ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Pero aquí tenemos este hombre que inmediatamente su expresión es, creo que Jesús, el Hijo de Dios, el que puede rescatarnos, el que dice allá en el libro de Juan 14:6 que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida y que nadie puede venir al Padre si no es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo es aceptar la justificación para con cada uno de nosotros. De ahí en adelante viene la santificación por medio de cada uno de nosotros. Dice el verso 38. Y mandó parar el carro. Ha creído, ha aceptado, dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y dice que fue bautizado. Dice que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Hubo gozo en el cielo ante este pecador que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Dice el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe o lo mandó hacia otro lugar y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Aquel etíope ha recibido a Jesucristo como Salvador, ha entendido quién era el Cordero, ahora él va a llevar la noticia más adelante. Dice el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tenemos ahora a Felipe que el lugar donde pisa, el lugar donde llega, empieza a predicar el evangelio. Ahora cada uno de nosotros, al igual que Felipe, yo creo que tenemos que hacer lo mismo. Lugar donde pisamos, lugar donde vamos, si vamos al norte, si vamos al sur, la palabra, la buena noticia debe salir de nuestras bocas. ¿Para qué? Para que la gente venga al conocimiento de nuestro Dios. Ahora veamos Hechos capítulo 11. Vamos a ver otro escenario que también nos va a ayudar a contestar las preguntas. Y vamos a ver ahora a la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia? En Hechos capítulo 11, versículo 19. Y recordemos, más adelante vamos a hablar de Saulo de Tarso, conocido como Pablo. Ahora, en el 11, este varón que perseguía a la iglesia se ha convertido, ha llegado al evangelio y empieza a predicar el evangelio. En lecciones más adelante vamos a ver cómo se convierte este varón. Pero ahora tenemos que este Saulo de Tarso se ha convertido al evangelio y dice el 19. Hechos 11, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recordemos cuando lo matan, cuando lo apedrean, empiezan a esparcirse y uno de ellos, factor número uno, es por predicar el evangelio. Inmediatamente aquellos cristianos empiezan a irse por diferentes lados. Dice, pasaron hasta Fenicia, miren hasta dónde va llegando el evangelio. Después de que llega la persecución, pasaron por Fenicia, pasaron por Chipre, se fueron a Antioquía. Dice, no hablando a nadie en la palabra, sino únicamente a los judíos. Y dice el 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, las cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Así que hubo hombres que no hablaron, hubo otros hombres que inmediatamente empiezan a hablar y la palabra llega a los gentiles. Quiero que sepan que el evangelio es anunciado a los gentiles. Aquellos que estaban lejos de las promesas,
la promesa era únicamente para el judío, pero sí ha abierto ahora el camino para cada gentil y pueda aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Aún en la persecución, la mano de nuestro Dios estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Nuevamente, aún cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, que tenemos persecuciones, la palabra llega para salvar a personas ante nuestro Señor Jesucristo. Dice el 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice el 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se puso alegre, se puso contento y dice, y exhortó a todos a que permaneciesen en su corazón y que fueran fieles ante la palabra de nuestro Dios. Así que cuando viene Bernabé se pone contento. ¿Por qué? Porque la palabra había llegado a diferentes pueblos de tal manera que se siente alegre, contento y le exhorta al pueblo a que permanezcan fieles en el Señor. Dice el 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Yo creo que vemos diferentes pasajes de la palabra de nuestro Dios que terminan y dicen, y gran multitud fue agregada al Señor. Hasta nuestros tiempos la palabra de nuestro Dios sigue caminando, y quiero que sepan algo que está sucediendo hoy en día. Aquí en Estados Unidos como que la palabra de nuestro Dios se ha detenido un poco, mas sin embargo vamos a diferentes naciones, en China, Japón, donde la palabra de nuestro Señor Jesucristo está creciendo a pasos grandes. Ahora vemos aquí que la palabra de nuestro Dios tiene que continuar. Hablaron aquellos hombres a donde iban, ahora nos toca a cada uno de nosotros de llevar el evangelio para que más personas se conviertan a nuestro Dios. Y sigue diciendo, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, dice, y lo halló y le trajo a Antioquía. Recordemos que ya se ha convertido Saulo. Ahora le vamos a llamar más adelante, la palabra de nuestro Dios le llama a Pablo. Y dice el 26. Y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Aquí está la enseñanza, aquí está Felipe enseñando, aquí está ahora también Saulo de Tarso, y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que ahora Antioquía ha llegado la palabra de nuestro Dios, se está anunciando, Felipe está hablando, y gloria sea a nuestro Dios que ahora en ese lugar dice que son llamados cristianos, aquellos seguidores de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Ahora vamos a las preguntas. Con esto que tenemos en mente, yo creo que es muy fácil contestar las preguntas. Vamos a la pregunta número 1. Dice de la siguiente manera: ¿cómo y de qué manera Hechos 8 que hemos leído es visto como un comienzo y como un final? Yo creo, recordamos, en el libro de Hechos empieza la iglesia, poquito a poquito empieza a caminar. El Señor Jesucristo les dice que van a tener que predicar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Inmediatamente vemos en el día del Pentecostés cómo empieza el principio de la iglesia con Pedro predicando el evangelio. Dice que se bautizan 3,000 personas y luego hay sanidad sobre aquel personaje que está cojo y que está a un lado del templo La Hermosa. También se bautizan 5,000. Como el comienzo de la iglesia empieza en Jerusalén, pero también de repente empieza otro comienzo. Después de ese final empieza otro comienzo, y ese comienzo ahora empieza saliendo de Jerusalén, donde ahora se va a llevar la buena noticia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Felipe, uno de ellos, uno de los portadores, inmediatamente empieza también a predicar en Samaria, y cada pueblo que se va a la palabra de nuestro Dios va avanzando. Aquella persecución que llegó, quiero que sepan que hace aquella gente, aquellos discípulos empiezan a irse por diferentes lugares y todos empiezan a llevar la palabra de nuestro Dios. Un comienzo nuevo. Vimos el comienzo y tal parece que había un fin, mas sin embargo cuando llega
persecución llega un nuevo comienzo, donde ahora en cualquier lugar llega la palabra de nuestro Dios a los gentiles, empiezan a bautizarse, y uno de ellos es Simón, aquel mago que también acepta a Jesucristo como Rey y Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo creo que lo podemos ver ahora a aquel Simón acompañando a Felipe. Así que cómo vemos el comienzo y cómo vemos el final. Y quiero que sepan que ahora en nuestros tiempos aún podemos ver con cada uno de nosotros cómo empieza un comienzo de hablar la palabra de nuestro Dios, donde le toca a la iglesia de este siglo comenzar a hablar la palabra de nuestro Dios. Hemos recibido la palabra de nuestro Dios, ahora la palabra de nuestro Dios tiene que llegar a los lugares donde no ha llegado el evangelio. Aún no va a venir nuestro Señor Jesucristo hasta que esta palabra sea anunciado por todo el mundo. Pero ahora el compromiso grande ahora no es de aquellos apóstoles, no es de aquellos discípulos, no es de aquellos hombres que salieron de Jerusalén, ahora es por cada uno de nosotros. La iglesia tiene que moverse, y una vez más le hago la invitación a quien nos oye. Ahora nos toca a nosotros. Yo creo que vemos en las Olimpiadas cómo va pasando la antorcha a diferentes personas hasta que llega a su fin. Yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido el evangelio y nos toca llevar el evangelio hacia adelante, hacia la nueva generación, y esa generación lo llevará aún más adelante. Dice la número 2. ¿Cómo el ministerio de Felipe refleja el ministerio de Cristo y el avance del evangelio de acuerdo a Hechos 8 y también en Lucas 4? Vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino, ¿cuál fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo podemos comparar este ministerio con el de Felipe? Y dice el libro de Lucas capítulo 4, 33. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra? Dice el 33. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Está nuestro Señor Jesucristo, y cuando está allí, dice que allí en ese lugar está nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice que allí en ese lugar está un hombre que tenía espíritu inmundo. Y vamos a ver cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con este hombre que tiene espíritu inmundo? Tiene un espíritu malo. Ahora veamos, dice, el cual exclamó a gran voz. Y dice el 34, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Así que inmediatamente está nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan que los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Y dicen: ¿qué tienes contra nosotros? Dice: ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aún los espíritus inmundos conocen que Jesús es el Santo de Israel, y es lo que sale de la boca de ellos. Dice el 35. Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribando en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Vemos que el espíritu malo sale por medio del poder que tiene nuestro Señor Jesucristo ante esos espíritus inmundos. Dice el 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos a que salgan. Así que vemos aquí el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo, que nomás era de que Él dijera y los espíritus inmundos salían. Y dice el 37, y su fama se difundió por todos los lugares de ese lugar. Aquí tenemos que la palabra de nuestro Dios va avanzando después del ministerio que nuestro Señor Jesucristo sacando espíritus malos. Dice el 31. Entonces Jesús se levantó y salió de las sinagogas y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y dice el 39. E inclinándose hacia ella, respondió y le dijo a esa fiebre que se fuera, y la fiebre le dejó. Levantóse ella
al instante le servía. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo teniendo el poder sobre las enfermedades. Una vez más el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hablar la palabra, hacer milagros, sanar a la gente, sacar espíritus inmundos. Ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el de Felipe, vamos a ver en qué se parece. Vamos a mencionar una vez más. Nuestro Señor Jesucristo sacando espíritus inmundos, sanando a los enfermos. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora vamos a Felipe. Dice el 38 del libro de Hechos. Dice de la siguiente manera. Entonces Felipe, 8.5, dispensan, 8.5 de Hechos. Entonces Felipe, dice, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo hablando la palabra de nuestro Dios. Felipe hablando de nuestro Señor Jesucristo. Los dos llevan el evangelio adelante. Dice el 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, dice que le seguía grande multitud. Ahora tenemos a Felipe predicando y dice que mucha gente le acompañaba. Y dice, oyendo y viendo las señales que él hacía. Nuestro Señor Jesucristo hacía señales. Ahora vemos acá a Felipe que también está haciendo señales y que la gente le sigue. Dice el verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Si vemos nuestro Señor Jesucristo sanando paralíticos, cojos, a personas que tenían espíritus inmundos, ahora acá vemos a Felipe, el mismo ministerio, sanando paralíticos, cojos y también sacando espíritus inmundos. El mensaje de nuestro Dios es el mismo. ¿Qué nos toca también a nosotros? Lo mismo. Dice el 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así estamos viendo inmediatamente tanto el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como el ministerio de Felipe juntos para llevar la buena noticia y para que gente viniera al conocimiento de nuestro Dios. Dice la pregunta número 3. ¿De qué manera Isaías 53 y 56 tiene relación con el eunuco en Hechos 8? Vamos a ver a esta relación que hay. Yo creo que recordamos que Felipe se acerca a aquel carro y cuando se acerca a aquel carro va un eunuco, va leyendo la palabra de nuestro Dios, el libro de Isaías, como cordero fue llevado al matadero y empieza a platicar el eunuco con Felipe. Bueno, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Felipe le enseña a aquel eunuco, dice, he allí agua que impide que yo sea bautizado. Los dos bajan y aquel eunuco es bautizado. Ahora vemos Isaías 53. ¿Qué es lo que va leyendo aquel eunuco? Vamos al libro de Isaías 53. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías 53. La porción de la Biblia que va leyendo el eunuco. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que como cordero, que fue afligido, y yo creo que recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo va rumbo al Calvario, su espalda maltratada, su cabeza con aquella corona de espinas, pero como cordero fue llevado al matadero. Y sigue siendo la palabra de nuestro Dios, ahora en el 56, 3 al 5. ¿Cómo se relaciona? Recordemos que esta es la lectura que va leyendo aquel eunuco, pero ¿qué hay de los eunucos? ¿Qué decía la palabra de nuestro Dios de los eunucos? Recordemos ahora en Isaías 56, 3 al 5, dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, soy árbol seco. ¿Por qué? Porque el eunuco no podía entrar a los atrios de nuestro Dios. Pero ahora llega la palabra de nuestro Dios por medio de la profecía de que iba a llegar un momento de que los gentiles, de que también personas eunucas también iban a entrar ante la presencia de nuestro Dios. Y dice aquí la palabra de nuestro Dios, ni diga el eunuco, he aquí, soy árbol seco. ¿Por qué? Porque nuestro Dios iba a hacer que la palabra llegara a ellos y que le aceptaran. Y dice el 4,
porque así dice Jehová a los eunucos, tal como aquel eunuco que iba rumbo a Jerusalén. Inmediatamente vemos que Felipe se acerca y dice, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Ahora llegó a la nueva identidad para el gentil, para el eunuco, donde ahora les dice, quiero que aguarden mis pactos, dice el 5, y les daré lugar en mi casa. Ahora llega el momento deseado en el que ahora nuestro Dios está atrayendo a los gentiles, a las gentes de todo el mundo, no únicamente a los judíos, dice, y yo les daré lugar en mi casa. Ahora toda persona que nuestro Dios le llama y acepta a Jesucristo como su Salvador y también tiene que bautizarse. Aquí vemos el proceso donde ahora el Señor perdona pecados y dice, yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, dice, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre para siempre les daré que nunca perecerá. Llega la oportunidad nuevamente hablando de la palabra de nuestro Dios, estando nosotros alejados de la promesa, estando muertos en delitos y pecados, lejos de las promesas de nuestro Dios. Ahora llega la palabra de nuestro Dios, donde la profecía se cumple, donde iba a llegar el tiempo donde el eunuco, donde el gentil tendría la oportunidad de estar en la casa de nuestro Dios. Ahora, tú que me oyes, yo que estoy de ese lado, quiero que sepas que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todos tenemos la oportunidad ahora de estar en la casa de nuestro Dios. Pero recordemos que tenemos que dejar esa vida pasada, tenemos que dejar el pecado y bautizarnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. De esa manera podemos estar en la casa de nuestro Dios. Ahora hay unas preguntas ahí poco personales y dice, ¿por qué la persecución y el esparcimiento tienen relación con la predicación? Y quiero que sepan que a veces cuando pasan situaciones difíciles, a veces es cuando más gente se convierte al evangelio. Yo recuerdo en el 9/11 cuando se destruyeron aquellas torres, aun cuando el hombre malo, el hombre de pecado llega y hace matanza con tanta gente, quiero que sepan que también hubo mucha gente que aceptó a Jesucristo como su Salvador. Cuando vienen momentos difíciles, críticos, hay gente que se acerca a nuestro Dios. Ahorita estamos en esta pandemia y quiero que sepan que aún en esta pandemia el evangelio se está esparciendo, la gente está conociendo que Jesucristo es la salvación para las vidas. Aún en enfermedad, en muerte, hay gente que está reconociendo que debe de acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Si es tu tiempo, quiero que sepas que también la palabra de nuestro Dios te está haciendo el llamado de que cambies, de que aceptes a Jesucristo como Salvador. Así que pensemos en ello, que la persecución, los momentos difíciles, cuando el evangelio empieza a caminar por las naciones, gloria sea a nuestro Dios, que de esta manera el evangelio ha llegado a ti, ha llegado a mí, de tal manera que hay gozo en el cielo cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan que por medio de la persecución el evangelio ha llegado a diferentes pueblos, ciudades y lenguas. El Espíritu Santo sigue obrando ahora por medio de cada uno de nosotros. Así como ellos recibieron el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo hablaron la palabra de nuestro Dios, ese mismo Espíritu Santo ha sido depositado ahora en cada uno de nosotros para que la palabra de nuestro Dios sea llevada. Dice la pregunta número 2. ¿De qué manera el Espíritu Santo le ha movido en tiempos de asentamiento? En tiempos donde estaban primeramente allí los apóstoles en Jerusalén, fueron movidos. Se predicó en el día del Pentecostés, pero también cuando viene el esparcimiento. ¿Cuántas de las veces algunos de nosotros se nos traslada a otro lugar a consecuencia del trabajo? No quiere decir que la palabra de nuestro Dios ha terminado con nosotros. Al revés, el Señor ha agregado nuestras estacas, las ha hecho más largas. ¿Para qué? Para que la palabra llegue a más personas. Muchas de las veces cambiamos de trabajo y creemos, bueno, ¿y por qué voy a aquel trabajo? ¿Por qué cerró la compañía? Muchas de las veces es porque Dios quiere que su palabra sea llevada a otras
a otras personas. Así que cada uno de nosotros somos ese instrumento, somos ese embajador de llevar la palabra de nuestro Dios a las naciones, aún cuando hay momentos críticos y difíciles. Buscar maneras de cómo llevar el evangelio a las personas nuevas. Dice el 3. ¿Le ha maravillado alguna vez el ministerio de la palabra? Yo creo que sí. Yo he visto personas que son alcohólicas, personas que se han querido hasta quitar la vida, pero llega el evangelio a la vida de ellos y gloria sea nuestro Dios. Personas cambiadas, personas que ahora están predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pienses en esta mañana, aun cuando seamos esparcidos, aun cuando hay persecución, quiero que sepan que su Santo Espíritu está con cada uno de nosotros para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo llegue a las naciones, llegue a las lenguas y acepten a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de la vida de ellos. En esta mañana deseo que Dios te bendiga.